Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas de nuevo para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema seguramente muy poco habitual en una tertulia de radio, pues hablaremos de la ceremonia que recibe los nombres de partimiento del pan, cena del Señor, mesa del Señor, aunque es conocida por quizá la mayoría de los cristianos en el mundo como Eucaristía, que significa dar gracias. El término aparece en la celebración, pero no como nombre de la celebración, en la Biblia me refiero. Esta celebración es, sin duda alguna, la más importante de la Iglesia cristiana, establecida por el mismo Jesucristo, y en ella se recuerda la historia de la salvación en su conjunto. Pero antes de seguir adelante tenemos que presentarte a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes tertulianos. Comodísimamente sentado a nuestra mesa del cuarto de atrás está Camilo Esperón, quien aparte de ejercer enseñando en una iglesia evangélica es casi fundador de este programa. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, un placer. También en torno a esta mesa se sienta Flor Sánchez, profesora de religión evangélica en 2 colegios públicos. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Alrededor de la mesa también está Carlos Rodríguez, predicador y maestre en una iglesia evangélica en Vigo. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Un saludo a todos. Y también nos acompaña Pedro Crenes, otro de los tertulianos bastante habitual, escritor transoceánico que desde Vigo colabora con medios americanos, además de incrementar poco a poco su propia producción literaria y formar parte del equipo pastoral de una iglesia evangélica en Vigo. Yo no sé, Pedro, si duerme de noche. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Sí, se procura dormir, sí. Bueno, más te vale, porque por lo menos en cuanto al cuarto de atrás, echamos de menos al señor Tomás Acuña, que debería de estar hoy aquí por razones particulares y personales, pues no ha podido estar. Así que le echamos de menos. Por si nos escucha, ya sabe que nos acordamos de él. Bien, pues cómodamente sentados y preparados para charlar como buenos amigos. No, esto no es una serie de conferencias a cargo de cada uno, sino que es un coloquio acerca de un tema que nos importa. Comenzamos con el aperitivo.
porque en el cuarto de atrás, ya sabes, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, a la que llamamos pizcas de adobo musical y que hoy necesariamente tendrán que ver con el tema que trataremos. Y se trata de composiciones de 3 colosos del barroco, como han sido el alemán Bach, el también alemán pero nacionalizado inglés Händel y el italiano Vivaldi. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical, que celebra la encarnación de Dios el Hijo por medio de María Virgen, que será una breve parte del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, que dura algo así como un par de horas. No, pero esto no, esto dura poco más de 2 minutos. Y es interpretado por los cantores de Lübeck y la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigidos por Karl Müchinger. Se trata de lo que cantó el coro angélico, que interpretó un canto glorioso ante un asombradísimo grupo de pastores en los montes de Belén, para anunciarles que había nacido el Hijo de Dios como hombre, según leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y versículos 13 y 14, donde dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, esta parte la hace un solista, y ahora entre el coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El coro canta en alemán este grandioso tema. Escuchemos. Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Con esta pizca de adobo musical que acabamos de escuchar, esparciendo entre nosotros su mensaje, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy,
que, como dijimos hace un rato, será la ceremonia que recibe en la Biblia los nombres de partimiento del pan, cena del Señor y mesa del Señor, conocida también en general como Eucaristía, es decir, dar gracias es lo que significa Eucaristía, porque en los relatos de la celebración inicial por parte del Señor se dice que Él dio gracias y se repite cada vez que uno de los símbolos que se emplean, Él los utiliza y los reparte. Esta celebración es sin duda alguna el más importante acto de culto de la Iglesia cristiana. El culto central establecido por el mismo Jesucristo, y en ella se recuerda la historia de la salvación en su conjunto. Nos proponemos abordar de forma sencilla y breve, porque si no, no daría tiempo de ninguna manera, los 4 aspectos de la salvación eterna que se recuerdan en la cena del Señor. Yo voy solamente a decir los títulos y después iremos entrando en cada uno. La encarnación, Dios se hizo hombre, el sacrificio, la entrega salvadora y la resurrección y mediación eterna que incluye la segunda venida, el regreso de Jesucristo a esta tierra para completar la obra iniciada con su encarnación. Así que vamos con la encarnación. En las celebraciones de este acto, de la cena del Señor, mesa del Señor, partimiento del pan, en palabras del mismo Jesucristo, en el capítulo 22 de Lucas y versículo 19, Él dice, este es o significa, porque Él estaba allí, mi cuerpo que por vosotros es dado. Bueno, vamos a empezar por ahí, con este es mi cuerpo, con su significado, con su importancia especialmente, creo que eso es lo que más nos importa, su importancia. Así que yo voy a comenzar, yo no sé por qué te pones así en el lado izquierdo de la mesa, es como yo te veo, claro, en cada pantalla aparece de una manera distinta. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Dios se hiciese carne, se hiciese humano, sin dejar de ser divino? ¿Qué importancia tiene, Carlos? Bueno, tiene una profundidad tremenda, por no hablar de una profundidad teológica, pero bueno, teológica quiere decir que es relativo al conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero tiene una profundidad tremenda el hecho de la encarnación, el hecho de que Dios se haga hombre, puesto que como seres humanos que somos, como hombres, estamos en este mundo y tenemos un problema innato. Ese problema es que vamos a morir y sabemos que todo el mundo, pues si hablas con cualquiera te dirá que no quieren morirse, y resulta que el pecado es el causante de la muerte, ¿verdad? Si no fuera por el pecado no moriríamos, y sabemos que esto se introduce por el primer hombre. El primer hombre pecó, y ahora es necesario que venga otro hombre de alguna forma a redimirnos, ¿no? A rescatarnos, a sacarnos de este lío, ¿verdad? Hablando así un poco vulgarmente, pero bueno, para que todos nos entiendan. Y ese hombre, pues es Jesús, es Dios mismo hecho hombre. Y bueno, sería un poco largo explicar el motivo de por qué tiene que ser Dios y hombre, porque era necesario que Jesús fuera Dios y hombre para conseguir esta redención, para ser nuestro sustituto, en primer lugar, como hombre, y sobre todo el valor de su obra, de su sacrificio, tenía que ser de un valor infinito, y por tal tiene que ser Dios para que ocupe nuestro lugar en la cruz y de ese modo pues obrar el perdón de nuestros pecados. Flor, ¿tú añadirías algo, darías otra perspectiva? ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué tenía que hacerlo? Bueno, yo no daría otra perspectiva, sino ahondando en el mismo concepto. Lo que estaba claro es que se necesitaba
una persona que pudiera pagar por nosotros, pero que no tuviera pecado. Y la única forma de que eso ocurriera es que fuera el mismo Dios el que se encarnara, porque es un Dios santo, y él podría cumplir con ese requisito para poder salvarnos. Pedro, ¿tú darías otra vuelta de tuerca a este asunto? Sí, ahondando en el tema de la necesidad, pienso en el texto que dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿no? En ese momento de la eternidad en el que hay que salvar a la humanidad que Dios creó, pues esa fe que vamos a tener no solamente la escribe el propio Jesucristo, por decirlo de alguna forma, para que se nos entienda por la idea del autor, sino que él mismo la lleva a cabo. Es decir, que él se encarna por la necesidad que tiene el ser humano de que otro que está fuera de nosotros venga a por nosotros, pero también en esta misma piel, ¿no? Y entonces lo que decía Carlos, que es un poco complejo en tan pocos minutos hablar de esta doble naturaleza perfecta, ¿no? Todo Dios, todo hombre, pero era necesario que se encarnara, ¿no? Para que esa fe que necesitamos se pudiese llevar a cabo. Así que él mismo es el que la hace, el que la ejecuta, es decir, que él mismo es el sacerdote, por decirlo así, pero también es la víctima que necesitábamos para aplacar, en ese sentido, la ira de Dios que estaba sobre nosotros por nuestro pecado. Camilo, tú pondrías algo más, pero breve siempre, porque si no nos olvidamos de lo que se dijo primero. Y la idea mía era que fuésemos dando como telegramas, porque a veces es inevitable incluir cosas que vienen después, como acaba de hacer ahora, por ejemplo, Pedro, y ha hecho antes Carlos también. Bueno, si se acorta mucho también a lo mejor la audiencia no puede entenderlo bien, ¿no? Sí, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Yo diría que quien mejor lo explique es el apóstol Pablo en la carta a Romanos, ¿no? Él viene diciendo, es ahondar en lo que vosotros dijisteis. Si en Adán todos mueren, y la primer ser humano que existe sobre la faz de la tierra creado por Dios es Adán y él peca, tiene que ser un hombre, un ser humano que nos salve. Y solo Jesús podía cumplir con esos requisitos para salvarnos, ¿no? El postrer Adán, eso es. Bueno, eso, oye, Camilo, enhorabuena, ¿eh? Es de las pocas veces que tú lanzas un telegrama de verdad y además bien elaborado, porque tú eres de verbo fácil, como nos pasa a otros. Claro, a mí como no me preguntan, pues yo sencillamente me dedico a preguntar, si no a ver lo otros que con el Johann Sebastian igual. Seguramente. Bueno, entonces dejamos, digamos que asomado, aunque pues no se puede llegar a fondo porque si no estaríamos aquí pues 4 horas, pero dejamos asomado que la salvación que el Evangelio anuncia necesita imprescindiblemente que el Salvador reúna esas condiciones que se han mencionado, que sea perfectamente hombre y a la vez perfectamente Dios, para que su entrega tenga valor infinito. Todo esto se ha mencionado. Así que la encarnación era imprescindible, si no, no habría salvación, era imposible. Ahora, hay una segunda cosa que se recuerda cuando se celebra la cena, la mesa del Señor. Esta copa, dice Jesucristo, cuando la está, es el nuevo pacto en mi sangre. Por cierto, ahí no dice es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, que significa, recuerda, que por vosotros se derrama. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No repetís, anunciáis la muerte del Señor. Esto también es importante. Ahora, el sacrificio. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del sacrificio. A partir de esos 2 textos me valen perfectísimamente y nos valen perfectísimamente. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que Dios hecho hombre, tuviese que morir? ¿Cómo es posible? Pedro, ¿a ti se te ocurre una explicación así de entrada, aunque sea muy sencilla y muy breve?
pues sumando a la necesidad de que fuese el propio Dios, no era solamente el hecho de la encarnación, sino que su sangre como hombre fuese derramada precisamente por todos esos sacrificios que prefiguraban en el Antiguo Testamento, ¿no? Sin derramar la sangre no hay remisión de los pecados. Es decir, alguien tenía que pagar. De ahí entra la justicia de Dios, ¿no? Y Dios Dios descarga su ira, el Padre descarga su ira sobre el Hijo, porque era el único que podía, el único sacrificio válido, ¿no? Por decirlo así. Entonces tenía que ser derramada la sangre de Jesús, ¿no? Y otra vez necesidad de la encarnación del Hijo y necesidad de que el Hijo muriese, ¿no? Para la redención de nuestros pecados. Carlos, ¿por qué era el único posible? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, era el único posible? Lo más breve que puedas, pero contundente. Bueno, se necesitaba realmente un sacrificio santo y perfecto, que fuera válido, que no tuviera pecado, ¿verdad? Cualquier otro sacrificio no hubiera sido válido. Y por eso Jesucristo reúne precisamente esas características que ya se han mencionado de la santidad, de la perfección, donde no hay pecado. Por eso hablamos tanto de aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? No es un cordero que es el hombre quien lo presenta, no, este viene del cielo, es un cordero especial, sin mancha, es el aceptado por Dios mismo. Era imprescindible en este sentido. Flor, según tu apreciación, ¿por qué era imprescindible que el que muriese fuese el mismo Dios hecho hombre? Bueno, a ver, primero tenía que morir porque el principio de todo, por la desobediencia del hombre, el castigo era la muerte, o sea que tenía que morir. Pero claro, tenía que morir alguien para poder salvar toda la humanidad, que no tuviera el pecado original, es decir, que no estuviera manchado, alguien santo, alguien que fuera el cordero sin mancha, sin tara, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de desobediencia a Dios, y el único que podía cumplir eso era Dios mismo. Camilo, ¿cómo se explica que Dios murió en la cruz? Bueno, es un misterio en cierta manera, ¿no? Porque la profundidad de este evento, yo creo que podríamos pasarnos cientos de años tratando de llegar a la plenitud de ese conocimiento, pero hay que dejarlo en la sencillez, esa sencillez que entendería un niño. Alguien tenía que dar la vida por mí, no había nadie, solo él, y me queda solamente el agradecimiento de que, siendo Dios, como dice en Filipenses el apóstol, siendo Dios, se humilla a sí mismo y se humilla hasta la cruz para dar la vida por mí. Y en eso tengo que quedarme y en eso tengo que agradecerle por toda la eternidad a mi Dios, esa salvación tan grande, ¿no? Uno de mis profesores decía de forma telegráfica, decía, en la cruz murió Dios, pero Dios no murió en la cruz. Ahora, esto ya sería para darle más vueltas al asunto, pero no cabe ninguna duda, que el Hijo de Dios hecho hombre murió en la cruz. Ahora, creo que hay que entender una cosa, y esa cosa creo que podemos ya meterla en el diálogo, es que todas las personas humanas, y Jesús se hizo persona humana sin dejar de ser Dios, pues todas las personas humanas, cuando morimos, muere nuestro físico, pero no muere nuestro ser, no muere nuestra personalidad, no muere nuestro espíritu, o si quiere nuestra alma. Es decir, que lo que muere es nuestro físico. Y esto sí que tiene importancia en este hecho. Pero bueno, de hecho, las últimas palabras de Jesucristo en la cruz son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, hay más tela ahí, bastante más tela, pero bueno, por si acaso lo dejamos así asomado, porque es evidente que además es una cosa muy curiosa. Nosotros somos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y de esto podemos hablar otro día. Pero esto quiere decir que nuestro ser, lo que nosotros somos,
aparte de la envoltura que llevamos de nuestro cuerpo, eso no muere jamás. Fue criado a imagen de Dios. Y ahí eso también tiene bastante que ver. Pero yo creo que será bueno que nuestros escuchantes también piensen y elaboren conclusiones. Y si no, pues ahí está el libro. El libro ese que tiene todas las respuestas, por ahí está el libro ese, la Biblia, y de forma particular en cuanto a esto, el Nuevo Testamento, y ahí tenemos respuestas para todo esto. Hay que ir despacito, leer, reflexionar, es imprescindible. Así que pisamos un terreno delicado, pero pisamos un terreno que el Nuevo Testamento lo explaya una y otra vez. Y a lo mejor pues no estamos acostumbrados a dialogar sobre estas cosas, pero creo que es bueno que entrenemos. Fíjate si es profundo y delicado esto, Daniel, perdona que te interrumpa, que estaba pensando, estamos hablando todo el rato, ¿verdad?, de este Cordero Santo, de Jesús Santo, sin mancha, sin pecado. Y cómo es posible, ¿no?, que si no tiene pecado, muera. ¿Cómo es posible que si Él es santo, la ira de Dios o el castigo de Dios caiga sobre su cuerpo en la cruz del Calvario y muera, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Porque, bueno, si es sin pecado, ¿cómo es, no? Bueno, pues precisamente porque Jesús allí se apropia de nuestros pecados y por eso se encarnan los pecados en su cuerpo, de alguna manera en su persona, y Dios tiene que castigar en ese momento el pecado allí donde lo ve, y es en el cuerpo de su Hijo, precisamente. Fíjate la profundidad que va teniendo todo esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestros pecados han sido puestos en Cristo, por medio de la fe están allí, ¿verdad? Cristo paga por nuestros pecados y somos liberados, gloria a Dios, ¿verdad?, de nuestros pecados por ese sacrificio. Y empiezas a pensar en todas estas cosas, en la profundidad que tiene, y bueno, y es algo glorioso, maravilloso, y que te llena de gozo y de esperanza, ¿no?, y de paz. Y de asombro y de estremecimiento. De asombro. Bueno, tenemos, a ver, dos minutos antes de lanzar nuestra pizca. Yo estaba viendo ahí a Pedro que hacía gestos, levantaba la mano, bajaba la cabeza. Venga, suéltalo ya, hombre. No, simple y llanamente decir que como dice Pablo, ¿no?, o profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, ¿no? Estamos, como decía un profesor también que escuché hace mucho tiempo, estamos pisando terreno santo, ¿no? Y esa es la sensación que uno tiene también. Y a veces dice, bueno, es que decís esas cosas para no hablar. No, es que es verdad, no es cuestión de un ratito, ¿no? Es terreno santo y es una gloria poder disfrutar de la bendición de conocer al Señor en ese sentido, ¿no? Que no lo entendamos todo, su obra ha sido hecha en nosotros y por eso le damos gloria. Bueno, vamos a hacer el primer alto en el programa, y ese alto es para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del solemne anuncio del sacrificio de Jesucristo por medio de Juan el Bautista. Esto ya ha sido mencionado ahora en nuestra breve conversación. Según lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, o sea, hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahí está señalado, cuando Jesús está empezando su ministerio en este mundo, Juan le señala como el que en su ministerio va a culminar entregando su vida como el Cordero preanunciado por los corderos que se ofrecieron desde la primera Pascua, cuando Israel fue liberado de Egipto. Bueno, pues esta pieza, la pieza que se refiere a esto, que lo dice literalmente, forma parte del oratorio El Mesías del alemán Georg Friedrich Händel, que se nacionalizó en Inglaterra y fue la principal figura del barroco en las islas. De hecho, está enterrado en el lugar de los ingleses ilustres. Son intérpretes en inglés. Si el anterior tema era en alemán, este es en inglés, porque fue donde Händel compuso y estrenó el Mesías. En realidad el Mesías fue estrenado en Dublín,
Bueno, pues son intérpretes en inglés de este tema la Academia y Coros de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner. Vamos a escucharlo. Bueno, después de escuchar ahora esta segunda pizca que se refiere, que señala al Cordero de Dios, que se entregó voluntariamente, y efectivamente el profeta Isaías dijo en su día, en ese famoso capítulo 53, que Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, algo de la muerte de Jesucristo, que es imposible que nadie, ningún ser humano lo entienda. Podemos, digamos, saber qué, pero el cómo es imposible, porque la carga que él tuvo que afrontar y el hecho de que en la cruz él estuviese siendo el reo supremo de la historia y sintiéndolo en su espíritu, un alma pura totalmente, eso es imposible comprenderlo, es imposible. Las dimensiones escapan a todo posible cálculo humano. Lo que sí trae a nosotros la muerte de Jesucristo es el hecho de que debiéramos, cualquier ser humano que se entera de esto, debiera preguntarse, ¿cómo es posible que yo no me haga eco de esto y no responda a su invitación de salvación? Eso debiera ser la reflexión de cualquier ser humano que se entera de esto, y el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, salvación por medio de Jesucristo, porque Él murió nuestra muerte y podemos apropiarnos de esa obra por la fe, nada más,
No hace falta agregar obras porque Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, está todo pagado, que es lo que significaba el término, está todo pagado. No tienes que añadir nada. Parece asombroso. Es que lo que Dios hace es siempre asombroso. Y eso también. Pero entramos en otro aspecto que también, evidentemente, es recordado en la celebración de esa ceremonia que hemos mencionado sus nombres, Mesa del Señor, Cena del Señor, Partimiento del Pan, que es como aparece primeramente en el libro de los Hechos, y también el apóstol Pablo lo menciona de una manera muy específica en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Pero hay más veces que aparece mencionado, pero sin poner su nombre. Por ejemplo, también aparece mencionado en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hay más, digamos, menciones, por decirlo así, subliminales, que se entienden, pero no están allí con los detalles. Son suficientes las que tenemos. Pero llegamos a otro aspecto, porque Jesucristo murió, pero Jesucristo no quedó en la tumba. Es el único, es único en todo, pero los grandes líderes de las grandes religiones del mundo dejaron su cuerpo en una tumba. Jesucristo no. No llegó ni a descomponerse. Se levantó de la muerte después de que su muerte fuese certificada oficialmente desde la desconfianza, a ver si es que no murió del todo, porque era muy pronto, y se comprobó de todas las maneras posibles. Así que sí que murió de verdad. Murió por nuestras transgresiones, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 4. Pero Jesucristo resucitó. Cristo ha resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora, vamos a entrarle a ese tema. Entonces, vamos a preguntarnos, por cierto, yo estaba aquí sin imagen, eso no está bien. Me estaba escondiendo y no voy con la mascarilla puesta. Bueno, la importancia de una forma telegráfica. Señora profesora, ¿qué importancia tiene para nosotros, para la salvación, para lo que se recuerda en la celebración de la Mesa del Señor? ¿Qué importancia tiene, brevísimo, que Cristo haya resucitado? Flor, adelante. Vale, muy bien, pues que Cristo haya resucitado te da esperanza, porque el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y sabemos que habrá una resurrección futura para todos y para los que hayan creído en que Cristo fue nuestra, y lo siento que no puedo ser más breve, pero los que hayan creído en el sacrificio de Jesús van a poder resucitar con él y para él, quiero decir, para tener un futuro. Pero quería comentar por qué Jesús resucitó y todas estas personas que se consideran profetas y están, pues, muchas personas que creen en ellos, murieron y Jesús, y no resucitaron, están en sus tumbas y Jesús resucitó. Pues es que hay una razón fundamental para eso. Jesús no tenía pecado. La muerte era el castigo del pecado. La muerte no podía contener a Jesús porque Jesús era santo y en él no había pecado, con lo cual fue el primogénito de las resurrecciones, no para volver a morir, sino para quedar vivo después. Por eso da la esperanza de las personas que creen en él, que saben que un día resucitarán para vida, no para volver a morir. Bueno, el telegrama es mucho telegrama, ¿eh? Bueno, pero tú puedes aclarar esto para los que están escuchando en telegrama también. Ahora, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, ¿no? Y desde el principio, el apóstol Pablo, que es acusado de muchas cosas,
pone el punto sobre la I. Si Él no resucitó, vale nuestra fe. Y lo dice desde el principio del cristianismo. Es decir, no hay ningún temor a decir que la piedra angular de lo que creemos y de nuestra esperanza es que Él resucitó, y así fue. Así que ese es el telegrama. Cristo resucitó. Carlos, adelante. Bueno, añadiendo un poquito más a lo que han dicho ya tanto Pedro como Flor, y muy bien dicho, podríamos decir que la resurrección es el certificado de que Dios aceptó la obra perfecta de Cristo en la cruz, aceptó la redención, aceptó todo la obra de redención del pecado, porque si no, como ya se ha apuntado, hubiera quedado Cristo en la tumba, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte y por lo tanto hubiera quedado allí. El hecho de que resucite nos habla de la perfección de su obra expiatoria, de su pago en la cruz, y de que el Padre, Dios el Padre, aceptó como obra perfecta lo hecho por Cristo en la cruz. Camilo, ¿algo más que puedas redondear esto? Sí, yo como notario oficial de aquí de esta tertulia hoy, pues recalco las palabras de Carlos, ¿no? Certificado. La resurrección de Cristo, para decirlo muy rápido y muy claro, certifica que todo lo que está en él es cierto, ¿no? Y por algo es la cosa más atacada en la historia de la Iglesia siempre, de tratar de demostrar que él no resucita, ¿no? Pero el hecho de que resucitó, y eso daría para 20 programas explicándolo porque de verdad él se levantó de entre los muertos, es que todo lo demás es cierto en Cristo, ¿no? Bueno, hay un detallito que se nos está... No lo estamos aclarando, está dicho, pero no lo estamos aclarando. Es que con los telegramas, ya sabes. No lo estamos aclarando suficientemente. Es el hecho de que quien responde de nuestra salvación es el Cristo resucitado. Y no solo eso, sino que hay otra cosa que viene detrás de la que vamos a hablar ahora. Pero en todo caso, en la celebración de la mesa del Señor aparece su cuerpo, es decir, que Jesús era realmente Dios y realmente hombre. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, él le dice a Felipe, que dice, mira, Señor, muéstranos al Padre y ya queda nuestra información completa. Dice, nos basta. Y le dice Jesús, pero vamos, Felipe, hace tanto tiempo que me acompañas y aún no te has dado cuenta, aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, somos uno. De hecho, el capítulo 14 de Juan es uno de los importantes como refrendo de la Trinidad. Es muy importante ese capítulo. Bueno, pero vamos al tema. El hecho es que Jesucristo, en la presencia de Dios ascendido a los cielos, responde de nuestra salvación. Y Él es el que allí, ante cada persona que haya creído en Él, puede decir, yo pagué por Él, mira, aquí están las huellas. Yo pagué por Él, ya lo sabes. Yo di la vida por Él. Él responde de nuestra salvación con su resurrección. Si no hubiera resucitado, nuestra salvación, como ya se dijo al principio, no existiría, sería imposible porque por obras no podíamos y si alguien no responde por nosotros, pues no hay nada que hacer y ese alguien tiene que ser lo máximo, Jesús. Pero como Él resucitó, sí que responde. Pero hay otro aspecto que es muy importante en el recuerdo de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la Eucaristía, si se quiere, y no es solamente que también, porque el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 11, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Después ya no habrá que anunciarla porque tendremos delante de nuestros ojos el Cristo resucitado con las marcas que conserva de su tremendo sacrificio. Pero hay otro detalle muy importante, que también se recuerda en la celebración de la mesa del Señor. Y yo quería que a esto dedicásemos el tiempo que nos queda, que tampoco es mucho, pero nos quedan todavía pues 10 minutos más o menos. Es el siguiente. Romanos capítulo
1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23 dice, como hemos recordado, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, como en Adán todos mueren, en Cristo serán todos vivificados, todos los salvados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en 1 de Timoteo 2, 5 y 6 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es otro aspecto. Por cierto, no lo hemos mencionado, pero yo creo que vale la pena hacer un telegramita. Y es que la Escritura enseña que resucitar, es decir, salir de la muerte, saldrán todos los seres humanos. Evangelio de Juan, capítulo 5, lo recuerda en el libro de Daniel también, y hay alguna cita más. Todos resucitaremos, pero con una diferencia fundamental. Los salvados por Jesucristo para gloria eterna y para la vida en el nuevo universo, y los no salvados para condenación sin final. Y esto es tremendo, es horroroso. Pero vamos al tema de la mediación. Así que vamos a entrarle a ese tema. La importancia de la mediación de Jesucristo. El último tema musical que escucharemos después es tomado del Salmo 110 y de unas cuantas citas del libro de la Epístola a los Hebreos. Es el Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec heredado por Jesucristo. Eres sacerdote para siempre. Ahora, ¿qué importancia tiene tener un sacerdote, un mediador para con Dios? Siempre, continuamente. ¿Qué importancia tiene esto? Carlos, suéltalo. Bueno, sí, en primer lugar, como ya se ha dejado claro, Él es el único mediador. Eso que quede claro, que no hay otros mediadores. Para ir al Padre, el único camino es Cristo. No hay otro camino, no hay otro acceso a la presencia de Dios el Padre. Y a Cristo se puede ir en directo. Y en cuanto a su mediación actual, pues nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos necesitando gracia, perdón, constantemente, y Él está y vive para esto, a la diestra del Padre, ¿no? Para estar intercediendo constantemente por nosotros. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque nos deja a nosotros pues en una realidad, la cruda realidad de nuestro pecado diario, podríamos decir, pero la misericordia diaria del Señor en Cristo también es para nosotros cada día, ¿no? Y esta es nuestra confianza. Pedro. Pues es interesante hacer notar que Jesús es mediador siempre y siempre tenemos la necesidad de que alguien medie por nosotros, aunque la gente no crea que tiene esa necesidad, la tiene. Y Dios es tan grande y tan misericordioso y tan compasivo que el ser humano no es consciente de la necesidad que tiene, pero Dios sí, y da el medio, da el mediador. Así que siempre tenemos esa confianza para nosotros, que ya conocemos al mediador, que Él siga mediando por nosotros e invitar a otros a que reconozcan su necesidad para ir al mediador, para poder ir al Padre y vivir una vida plena como la que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces me parece interesante que en nuestra evangelización también el hecho del mediador debe ser también importante, ¿no? Como parte de esta estructura de evangelización, ¿no? Del mensaje. Flor, ¿tú qué añadirías a eso del mediador permanente que es Jesucristo para todos los que han creído en Él? Bueno, yo añadiría que además que Jesús está en mediador, pero además está defendiéndonos frente a las acusaciones de nuestro enemigo, que va a estar siempre ahí intentando hacernos ver que nosotros obviamente no merecemos el perdón de Dios, que si realmente tenemos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Entonces está acusándonos permanentemente y Jesús está diciendo, pero yo pagué por él, pero yo pagué por él, pero yo pagué por él.
Y ese es un aspecto fundamental. Camilo. Sí, me gusta lo de Flor, porque yo dejé la notaría y ahora estoy en el juzgado de guardia, ¿no? Y desde ahí también voy a explicarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Pues en un juicio siempre tiene que haber un fiscal y tiene que haber un abogado defensor, ¿no? Y os acordáis del libro de Job, cuando allá en el trono del Señor aparece el enemigo de nuestras almas, Satán, y dice, aquí estoy yo, ¿no? Y entonces el Señor dice, y tú has considerado a mi siervo Job, ¿no? Y entonces viene la acusación, sí, porque tú lo tienes rodeado, no lo bendices de todas las maneras, no permites que esto, lo otro y tal. Y ahí se establece un diálogo, pero siempre desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre está Jesús ahí, como ese abogado defensor, ¿no? Por eso hay un cántico precioso que me gusta desde que me convertí, que suena así como porque yo te redimí, ¿no? Y eso, cuando yo descanso en esas palabras, que yo pues como ser pecador que he sido, que sigo fallándole a pesar de tratar de ir por un camino de santidad delante del Señor, saber que tengo un abogado ahí y que siempre va a decir cuando me acuse el fiscal que dice sí, pero yo le redimí, tendré que estar toda la eternidad adorándolo y diciéndole gracias, Señor. Bueno, vamos a hacer una rueda. Tenemos 5 minutos, no más de 5 minutos tenemos. Y vamos a hacer una rueda más breve que esos 5 minutos para decir con todo el cariño y con todísimo el respeto que para la relación con Dios y para la relación con Cristo, la relación con Cristo es directa. No necesitamos nadie que intermedie con Él. Y con Dios solo media Cristo. Empezamos por Pedro mismo. Sí, efectivamente, no hay más que un solo Dios, un solo mediador entre Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otra cosa, no hay otro camino, no hay subterfugios, no hay terceras personas. Necesitamos de Jesucristo y aunque no lo queramos creer, aunque no se quiera creer, esa es la necesidad que tenemos y debemos enfrentarnos a ello. Carlos. Sí, yo añadiría que el propósito de todo lo que venimos hablando en esta charla, ¿verdad? El propósito de la redención, el propósito de la encarnación, el propósito de su sacrificio en la cruz, el propósito de su resurrección, el propósito es el gran amor de Dios y el deseo de comunión que Él tiene con sus criaturas, con sus hijos. Este es el gran propósito que Él tiene y está a gritos lanzando esta invitación de este deseo de tener comunión con sus criaturas caídas incluso, ¿verdad? Y por eso presenta esta salvación de pura gracia que es gratuita y dice, venid a los sedientos, a los que tenéis sed, venid, porque ya está todo hecho, el camino está abierto. Flor. Bueno, poco puedo añadir a esto, simplemente decir que solo uno pagó y solo Él es el camino y solo Él puede ser el camino. Muy bien, muy bien. Eso sí es un telegrama y lo demás es historia. No, yo solamente me gustaría añadir que si yo quisiera aportar a la salvación que Cristo donde me redimió, ¿no? Buenas obras, sacrificios, tratar de que intercedan por mí otras personas que fueron santas en otro siglo, en otro momento, que alguien hiciera algo por mí aparte de Cristo, yo estaría sacándole méritos a la salvación que solamente Cristo la puede realizar por mí, ¿no? Y por tanto, esa idea me repugna y a veces, no sé, bueno, voy a dejarlo ahí, pero creo que queda claro, ¿no? No puedo aportar nada porque sería siempre sacarle méritos a esa salvación tan grande como diría el apóstol. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar la puerta, pero antes de cerrarla, como hacemos cada cuarto de atrás, quedan dos ceremonias que no es la ceremonia de la que hemos hablado, ¿eh? En primer lugar, agradecemos a nuestros tertulianos sus aportaciones que han dado color y riqueza a nuestro tiempo del cuarto de atrás.
Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Flor, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Pedro. Habéis de verdad enriquecido este tiempo del cuarto de atrás. En segundo lugar, y antes de cerrar el portón enorme del cuarto de atrás, pero que cierra muy suave, no hace ruido ninguno, no es como esas edificaciones antiguas que hacen unos chirridos que estremecen. Tenemos que ofrecerte la tercera pizca de adobo musical que medio anuncia ya. Se trata del solemne anuncio del eterno oficio de Jesucristo resucitado, tomando el texto del versículo 4 del Salmo 110, que es confirmado 4 veces en la epístola a los hebreos, como referido a Jesucristo en su función de mediador entre el Dios único y los seres humanos. El texto bíblico dice: juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es una parte de una obra que se titula el Dixit, que es muy conocido y hay muchas composiciones. Hemos escogido la de Antonio Vivaldi, el Padre Rojo, el Frate Rojo, es decir, es del Salmo 110, a la que puso música Antonio Vivaldi. Es una composición musicalmente estupenda. Es realmente una auténtica reflexión en la grandiosidad de la revelación de Dios en Jesucristo. Posiblemente Vivaldi es la máxima figura del barroco italiano. Interpretan en latín, así que hemos escuchado primero en alemán, después en inglés y ahora en latín, acerca de la gran obra de Dios en Jesucristo. Los intérpretes son el coro Ionaldis y la orquesta de cámara inglesa, y los dirige Vittorio Negri. Escuchémosles y disfrutemos de esta música que ensalza a Dios. Vamos a escucharlos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.